y bienvenidos a esta sesión pública de la Academia de Psicología de España dentro del ciclo de los miércoles con la Academia. En esta ocasión hemos cambiado el formato, no va a ser una conferencia, no va a ser un solo conferenciante, sino que tenemos una mesa redonda, con lo cual tenemos el honor de tener a 4 conferenciantes. Se trata de una mesa redonda sobre el papel que han jugado, juegan y pueden jugar los psicólogos ante la pandemia. El primero en intervenir va a ser el presidente de la Academia, el profesor Elio Carpintero, que nos va a dar una panorámica general, un abanico de posibilidades de intervención de los psicólogos ante la pandemia. El profesor Elio Carpintero ha sido catedrático de Psicología de las Universidades Autónomas de Barcelona, Valencia, Complutense de Madrid y UDIMA, y es especialista en Historia de la Psicología. Entre sus muchos méritos, ha sido fundador y director de la Revista de Historia de la Psicología y fundador y primer presidente de la Sociedad Española de Historia de la Psicología. Fue presidente de la Federación Española de Asociaciones de Psicología, miembro de los comités directivos de la International Union of Psychological Science y de la International Union of Applied Psychology, la IAP, fundador y primer presidente de la División de Historia de la Psicología de la IAP. Es autor de numerosos artículos en revistas internacionales y nacionales sobre historia de la psicología. Doctor honoris causa por las universidades UNED, Valencia, Córdoba, Argentina, San Luis, Argentina, además de otros premios y honores. Elio, cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas. Muchas gracias a la doctora Macià por la presentación tan cordial. Y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Desde hace ya más de un año aproximadamente, a la Academia le viene preocupando, como a todo el resto del país, esta tremenda amenaza y este tremendo reto que representa el coronavirus que está afectando al mundo entero en su práctica totalidad y desde luego está afectando muy profundamente la realidad y la vida de la sociedad española. Es un reto de unas proporciones que no estaban en nuestra experiencia. Han muerto, según parece, más de 2,5 millones de personas en el mundo y desde luego parece que entre 70.000 y 100.000 españoles han muerto como resultado de esta pandemia. Es no solo un reto que consista en una enfermedad y que tenga toda la enfermedad conlleva, es además un reto que está poniendo en cuestión el modo de funcionamiento de la economía de nuestra sociedad, de las vidas individuales de las personas, está limitando las libertades de movimiento, está poniendo en dificultad los contactos de unas personas con otras. Es un tremendo reto, un tremendo peligro y una tremenda dificultad para la totalidad de nuestra existencia. Están, especialmente en el mundo de la economía, está nuestro país sufriendo una situación tremenda. Estamos en torno a más de 4 millones de parados, estamos con 700.000 personas que están en un ERTE. Hay una altísima falta de trabajo para nuestros jóvenes. En definitiva, la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, de nosotros mismos, está siendo afectada por esta tremenda catástrofe sobrevenida. Y es, por tanto, además una amenaza, es un problema que es multidimensional. Es un problema que no simplemente afecta tiene un aspecto sanitario, sino que tiene una pluralidad especialmente relativa a la vida, la emoción, los trabajos, las relaciones personales. Por consiguiente, estamos precisamente ante una situación en que, además de ser muy grave, prácticamente
hoy por hoy la única arma que realmente tenemos, aparte de estas vacunas que están llegando y que paulatinamente nos están poniendo en cierto sentido llevando a una zona de seguridad, la única verdadera arma que tenemos frente a ella es nuestra propia conducta. Es decir, estamos en una situación donde es esencial que adoptemos, que asumamos unas conductas tales que se haga imposible o que se limite el contagio y, por consiguiente, en la medida en que es la conducta la pieza clave para hacerle frente, los psicólogos estamos particularmente llamados a atender y a pensar y a plantearnos los problemas que el coronavirus nos ha desencadenado, porque precisamente somos los psicólogos las personas que tenemos y podemos orientar, podemos informar, podemos mejorar, podemos intervenir sobre las conductas de nuestros conciudadanos. Lo que está ocurriendo y lo que quiero muy rápidamente presentar ahora aquí es que los psicólogos han dado efectivamente un paso adelante para ponerse al servicio y a la disposición de nuestra sociedad y para hacer frente al peligro que tenemos delante, y lo está haciendo como si dijésemos poniendo en marcha todos los recursos que la psicología ha tenido. Quiero decir, está poniendo en marcha la entera totalidad de la psicología aplicada. Está poniendo en marcha la psicología clínica, pero también la psicología educativa, pero también la psicología de las organizaciones. Estamos, por tanto, llamados a una intervención múltiple, y eso, en este momento, en nuestro país, el grupo y la comunidad de los psicólogos lo está haciendo, y lo está haciendo con eficacia, con entrega y con una profunda disposición a atender y a entregarse a la ayuda a los demás. El problema de la psicología clínica es bastante visible, primero porque se trata, claro está, de una enfermedad, pero que además una enfermedad que está afectando a las emociones, a las vivencias, a la situación, digamos, mental y psicológica de nuestros conciudadanos. Hace varios meses, hacia el mes de octubre del año pasado, el Centro de Investigaciones Sociológicas hizo ya unos estudios y pasó unas encuestas, y simplemente quiero recordar algunas de las cifras que ahí aparecen y que indican en qué forma y en qué modo estamos siendo retados por el virus en cuestión. En principio, uno de los aspectos que principalmente se preguntaba era ¿cuánto les preocupa a ustedes la pandemia? Y entonces, entre los que han dicho que mucho les preocupaba y los que han dicho que bastante, entraba el 93% de la población. Y cuando después se preguntaba si en qué aspectos o qué situaciones o qué miedos generaba la situación, la gente ha podido contestar el temor a enfermar, por ejemplo, en un 57%, o la inquietud ante el futuro en un 78%. Por supuesto, no solo han tenido y tenemos miedo, sino que de alguna manera también nuestros miedos en ocasiones se especifican un poco más. Es miedo a morir por el virus, como le pasa, os decía, un 23%, o hay una serie de personas que están alteradas de tal suerte que cuando se les ha hecho la entrevista han dicho que han llorado ante la situación que se vive, y eso en más de un 35%. Y mucha gente está lamentándose de que ha perdido la capacidad de dormir con tranquilidad y su vida, por tanto, está profundamente afectada. El gran problema que tenemos entonces es que hay mucha gente que está viviendo en una situación emocionalmente muy profundamente modificada y muy profundamente alterada. Pero al mismo tiempo, y me parece importantísimo también decirlo aquí,
al mismo tiempo aparece en todas esas investigaciones de la encuesta sociológica un grupo de personas que dicen que no tienen temor ante el futuro, y así está un 20% de gente que no han tenido ansiedad y no se han sentido ansiosas ante la situación, un 23%, y que no se han sentido deprimidos en un 60%. Y eso, en definitiva, a última hora quiere decir que nuestra sociedad tiene prácticamente 2/3 profundamente alterados de nuestra población y 1/3 que, sin embargo, dice que no se encuentra, que no padece ninguno de estos trastornos que sus conciudadanos estamos sufriendo. Ante esa situación, los psicólogos se han puesto en marcha y tenemos los datos que yo debo en buena medida a algunas de las personas que ahora están en la mesa conmigo y que en principio son del Colegio de Psicólogos de Madrid, del Colegio de Psicólogos de la estructura general de los colegios. En estas personas que que han apoyado para tener esta información, nos han mostrado y hemos visto cómo los colegios de psicólogos han puesto en marcha unidades de apoyo a la población, como en muchas facultades de psicología se han puesto también al servicio del público unidades que tenían que ver con los servicios de psicología aplicada, que en algunos hospitales, como el Hospital Gregorio Marañón o como el Niño Jesús en Madrid, etcétera, han tenido y tienen unidades que están preocupadas por estas dimensiones psicológicas que tiene la pandemia. En principio, una de las grandes cosas que pusieron en marcha, tanto conozco el caso del Colegio de Psicólogos de Madrid y el Consejo General de Psicología, que también se encuentra en Madrid, pusieron en marcha 2 servicios de atención mediante teléfono a las personas afectadas por la preocupación y por la inquietud ante lo que estaba ocurriendo. Estas unidades han estado funcionando, al menos en las cuentas que yo tengo aquí, en 2 meses de abril y mayo del año pasado a todo tren, y en definitiva han estado resolviendo la inquietud de cerca de 25.000 personas, 25.000 llamadas de personas que querían la ayuda, la palabra, el apoyo, la tranquilidad que puede darle el consejo de un psicólogo que está puesto a apoyar personas que, al parecer, luego cuando se han hecho los recuentos, en una porción muy alta tenían estrés postraumático o síntomas de estrés postraumático, síntomas de una profunda ansiedad y también de depresión, es decir, estaban alteradas emocionalmente de una manera muy, muy considerable. Los psicólogos han hecho no solo esa atención individualizada a través del servicio de teléfono, sino que han hecho también algo que era completamente lógico que hicieran: construir unas guías que otros psicólogos y en algunos casos también el público en general, guías y en donde se puede leer cosas sobre qué podemos hacer para tranquilizar, para hacer frente con mayor eficacia o con mayor serenidad a la situación que estamos viviendo. Se ha hecho esas guías, se han transmitido informaciones y se ha dado consejo a la población, y al mismo tiempo se ha procurado aumentar, incrementar el deseo, que es muy importante, el deseo de que no solamente hagamos frente al tema, sino que queramos y tengamos voluntad de una situación más saludable y, por consiguiente, estemos dispuestos a seguir todas las recomendaciones que se nos dan por parte de los clínicos que están en el tema. Hemos hecho modificaciones en el mundo educativo, y aunque se ha dicho que los niños prácticamente no están teniendo problemas, sin embargo,
los niños pueden también infectarse y pueden transmitirlo a otras personas mayores, pero además fue necesario adoptar medidas. En el mundo educativo hemos tenido durante meses las clases detenidas, pero todavía en nuestros momentos, todavía hoy estamos teniendo cerca de 12.000 niños están en situación de cuarentena y hay cerca de 1.000 aulas que están cerradas porque en el mundo de la Comunidad de Madrid se ha hecho necesario, al mismo tiempo que se ponía en función el sistema educativo desde el mes de septiembre en todo el país por mantener abierta una línea de educación presencial y evitar todos los problemas que desde los expertos educadores pensaban que podía significar la reducción de la educación a un sistema online. Todo ese mundo está, sin embargo, claramente afectado por las necesidades de mantener una serie de rigores en las aulas, mantener además un lenguaje para explicar y para informar a los niños de qué es lo que se está viviendo. Los psicólogos educativos se han visto implicados en el asunto de una manera completamente clara. Y tenemos además el mundo de la industria, el mundo de las empresas, el mundo de las organizaciones. Y en el mundo de las organizaciones, que parecería también que los psicólogos tendrían que estar interviniendo, hay algo que es fundamental y que ha sido la transformación del sistema de trabajo, el paso del trabajo presencial al trabajo online, al trabajo a distancia, y con ello la transformación de muchos de los sistemas cotidianos de vida de muchísimas familias. El trabajo a distancia ha pasado de ser un 4 o un 5% el año 2019 a ser cerca de casi un 30% en nuestro tiempo. Y eso además ha significado que era necesario cambiar y mantener el manejo de unos sistemas de comunicación digitales, y con ello, para mucha gente, una serie de problemas añadidos a la hora de hacer frente a ello. En definitiva, uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado es que los psicólogos aplicados en el mundo clínico, en el mundo educativo, en el mundo de las organizaciones, está teniendo que hacer cosas y tenemos que hacer cosas para nuestra sociedad actual. Es verdad que en algunas de las cosas tenemos que apoyar, creo yo, el marketing sanitario, es decir, hay que apoyar ese sistema que lleve a limitar y a enfrentarse a esos grupos, llamemos negacionistas, que vienen a oponer unas resistencias absurdas, en nuestro juicio, a lo que estamos viviendo. Es necesario favorecer el nuevo modo de trabajo, hay que apoyar la digitalización, hay que hacer toda suerte de acciones para que cambie nuestro modo de funcionamiento. Y en ese sentido, la psicología está afectada por el coronavirus, no solo afectada clínicamente, está afectada en la totalidad de sus recursos, porque es precisamente la totalidad de la vida lo que tenemos enfrente. Tenemos no solo que operar tratando, sino además persuadiendo y además difundiendo los modos saludables con los que se puede hacer frente a la situación actual. Eso es, en resumidas cuentas, lo que de alguna manera brevemente quería presentarles a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Elio. A continuación, intervendrá el académico doctor Javier Urra, licenciado y doctor en Psicología y en Pedagogía, especialista en Clínica Forense, primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid, psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid, patrono de la Fundación Pequeño Deseo, presidente de la Comisión Rectora del programa Red Urra Ginso para Padres e Hijos en Conflicto, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, profesor de Psicología en el Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, escritor con numerosos libros y artículos
y contertulio en medios de comunicación. El doctor Urra nos va a proporcionar algunos consejos a tener en cuenta desde la psicología para afrontar la pandemia. Javier, cuando quieras. Muchísimas gracias, Araceli. Muchísimas gracias. Para mí es un honor tener esta reunión desde la Academia de Psicología de España con todos ustedes. Me consta que son muchos y sobre todo son gente muy preparada, muy buenos profesionales. Voy a estructurar mis palabras en tres ámbitos. Uno sería el diagnóstico de la situación. El segundo, el afrontamiento. Y el tercero, el aprendizaje para un futuro que es incierto, pero que hemos de crear. Este primer aspecto de diagnóstico lo denominaría tiempos alterados. Y digo esto porque todo lo que nos constituye se ha quebrado. Hablamos, por lo tanto, de los hábitos, de los vínculos. Se ha adueñado la incertidumbre y estamos insertos en la vulnerabilidad, en la inseguridad, incluso en la impotencia. Se generaliza la desorientación. Es muy difícil consensuar la coherencia, la congruencia. Y es en estos momentos cuando se frustran necesidades psicológicas muy importantes, cuando nace, como decía nuestro presidente, las teorías de la conspiración. Si hay algo que al ser humano le caracteriza es el afán de que todo sea previsible, de saber algo que va a ser su futuro. Y los proyectos, en el mejor de los casos, están hibernados. Es más, ha habido momentos de pavor por lo que nos estaba aconteciendo, por lo que no sabíamos que nos pasaba o por lo que nos podía ocurrir. Bueno, yo creo que se percibe orfandad. Orfandad de líderes mundiales con autoritas y con coraje, de instituciones internacionales con credibilidad y con criterio, de intelectuales que atraviesen ese espectro de emociones muy intensas. Y desde luego se aprecia sufrimiento emocional, daño cognitivo. Me refiero a la soledad, a la desazón, a la tristeza, a la desesperanza que muchas veces antecede a la depresión. Y se nos ha dificultado algo que es proverbialmente humano, el piel con piel, el contacto. Bueno, los dilemas nos han dejado en muchos casos sin respuestas. Salud versus economía, hospitales saturados, elección de a qué paciente atender. Hemos visto respuestas de nacionalismos ante un problema de un virus que es realmente planetario. Las perspectivas, desde luego, no son halagüeñas. Puede haber un mayor repunte de violencia contra los otros y contra lo mismo, un deterioro sin duda del bienestar y, en un tema que a mí me compete mucho, el de los jóvenes, unas expectativas que están, y ya lo fueron dañadas en el 2008, de nuevo, de alguna manera eclipsadas. Y luego es lo que no pudo ser, el irreparable duelo por no poder despedirse, por ejemplo, de las personas que hemos perdido en esta COVID-19. Es una normalidad que está trastocada. Negocios hundidos, puestos de trabajo perdidos, muchas expectativas que hoy por hoy están esfumadas. Una boda, un viaje, hasta el terrorismo y durante mucho tiempo ha enmudecido. Creo que la pandemia nos ha acercado a la muerte, una muerte con un final terrible en soledad, con una deshumanización que es los datos diarios estadísticos, pero también con la entrega, la generosidad de algunas personas que han arriesgado y a veces han perdido su propia vida por bien de sus congéneres. Creo que se ha generado en algún punto una cierta desconfianza, no solo a los gobiernos, sino a los conciudadanos, y en algunas personas ha nacido una cierta indignación que da paso a una desobediencia de las normas de la administración. El riesgo quizás esté en abismarse, en un déficit cognitivo, emocional, físico, social. Por eso el deterioro, decíamos, del vínculo, del apego, es lo que dirían en televisión fundirse a negro, irse a negro, cuando todo se desespera. Está el distanciamiento social y no cabe duda de que el índice de ideas autolíticas, inclusive de conductas suicidas, va a aumentar en el mundo. Pero tenemos que entender que no es un distanciamiento social, que es una vinculación segura. En cuanto al paisaje urbano, estamos ya viendo las colas del hambre, estamos viendo algún éxodo de la ciudad al campo y una brecha digital muy preocupante en algunos jóvenes de la tercera edad en este momento, en un tema que es necesario
como lo es el contacto telefónico, los vídeos, etc. Esta no es una nueva normalidad, esta no es la normalidad. Y por lo tanto vemos lo que es el abuso de los psicofármacos, del alcohol. Y hemos apreciado también que las máquinas no enferman y por lo tanto que tenemos una tendencia ahora a la automatización. Hemos visto la fragilidad del ser humano y una cierta vigilancia digital. Y aquí debiéramos de parar un momento para ver el tema de anteponer la seguridad, donde está la precariedad de los datos del individuo. Y tenemos los intereses colectivos. Estos son dilemas preciosos. Una persona puede negarse a vacunarse, debe, es un derecho individual, es un derecho colectivo. Y en este binomio, miedo-libertades, ¿qué debe de primar? Bueno, está el tema de la obediencia, de la autoridad, de la soberanía. ¿Dónde quedan las democracias en un momento en que los estados pueden hacer sin casi resistencia que todas las personas nos quedemos en nuestras casas? ¿Qué planteamientos hay después de que hemos visto que los países con más libertad, los estados de derecho, tienen más dificultad para que sus ciudadanos cumplan las normas por bien de todos? Bueno, el mundo yo creo que adolece claramente de liderazgo. Y además, si se me permite, y desde una academia con la de Psicología de España, hay una tendencia bastante generalizada en la sociedad al anti-intelectualismo. Una falta de ideas, además, y de compromiso claro contra los cambios sociales, contra la desigualdad, contra el cambio climático, etc. Por cierto, no se nos olvide que una guerra nuclear resultaría más devastadora que esta parte. Hay que tener cuidado. Nosotros se creó, y muy bien, desde Seligman, la psicología positiva. Una cosa es ser positivos, otra cosa es ser irreales. Ese tipo de expresiones de saldremos más fuertes no se compadecen con la realidad. Hemos de plantearnos cómo se vive el tema de la vejez. ¿Cuál es la idea que mucha gente tiene respecto a la vejez? Y acciones humanas, como el que se viva en macro ciudades o recortes económicos en ámbitos esenciales como es el de la salud o el de la investigación. Bueno, somos incapaces de predecir la caída del muro de Berlín o la llegada de una pandemia, pero sí vemos que cada vez hay más epidemias, de las vacas locas, de la gripe aviar, del ébola, etc. Algo estamos haciendo mal, sin duda, en nuestro planeta. Menos mal que ya estamos llegando a Marte, porque dentro de poco el ser humano tendrá que ir a otros lugares. Albert Einstein nos decía que había que aprender del ayer para poder vivir el hoy y tener esperanza en el mañana. El problema es que la especie humana, no crean ustedes que tiene mucha memoria. Y si bien esta no es una indefensión aprendida, sí encontramos a personas que tienen la sensación de que todo viene de fuera y que nada pueden hacer ellos. Tenemos un tema en España y en otros lugares de deslocalización de la producción farmacológica e instrumental que nos tiene que hacer pensar dentro de Europa otra realidad. Ha habido una información muy poco confiable, muy mal dirigida y que ha exacerbado los prejuicios y los miedos. Creo que el patrón de estrés, de ansiedad, de angustia es en algo similar al que sufren las personas que tienen una violencia continuada o las personas que son refugiados. Nada que ver con hechos puntuales como es el 11M o como es el 11S. Bueno, una vez visto ese primer punto, el segundo lo he titulado Capear el temporal. Porque se trata de no desestructurarse. Habrá que reforzar, como no, la estructura social, con un apoyo económico, un apoyo de salud física y mental. Y desde luego transmitirle al ciudadano que el control es interno, sean las circunstancias que fueren. Nuestra actitud es de que hay que llevar la vida en los propios brazos. Para no colapsar, para no quitarse la vida, para no maltratar, para no desarrollar una enfermedad mental, para no abrazarse al juego, a las sectas, a grupos fanáticos, o ser abducidos también por otros tipos de negacionistas. Creo que hemos de controlar el miedo, gestionando la incertidumbre y ocuparnos de la hora y desarrollar un sentido muy importante, que es el de pertenencia a la comunidad. Se acabó ese tiempo del individualismo 100%, del yo, mí, me, conmigo. Creo que hay que llevar a efecto actos significativos, buscar soluciones, desarrollar aún más una capacidad que tiene el ser humano, que es la imaginación, pero hemos de autoimponernos sin duda la disciplina. Y reciclarnos.
porque hemos de mirar alternativas, porque tenemos que ver cuál es nuestra grandeza de espíritu, cuál es nuestra capacidad que hemos demostrado, que muchos se han quedado sorprendidos de sacrificio. En cuanto a los trabajadores esenciales y específicamente a los sanitarios, lógico que tengan depresión, angustia, como decía Helio, dificultades para el sueño, cuando han visto morir a muchos compañeros, cuando han tenido miedo a llevar su propia enfermedad a seres queridos, cuando han tenido que despedir a personas sin tener familiares, cuando ven que los políticos no dan soluciones, cuando comprueban que los ciudadanos no somos responsables y volvemos a poner la situación en riesgo. Creo que muchas personas están afectadas, más de lo que pareciera. Y sobre todo, vuelvo a repetir, los que no han podido estar con las personas enfermas, las personas que se les han muerto en la distancia. Y por eso algunas sufren estrés postraumático. El estrés pandémico ha afectado mucho a las personas con discapacidad, a las personas con patología, a las personas obsesivas-compulsivas, a los trastornos límite de personalidad, a los alcohólicos, a esas personas, a las mujeres, a los niños maltratados, han vuelto a sufrir más que el resto de la ciudadanía. En cuanto a la visión negativa de la vejez, y me parece importante retomarlo y hacerlo de la mano de otra compañera de la academia, la magnífica profesora Rocío Fernández Ballesteros, el confinamiento en residencias es ahí donde han muerto, no en los hogares. Y ha sido una decisión que es difícil, compleja, que viene en un boletín oficial del Estado. Pero hay una profecía cumplida de que los viejos ya sirven para poco. Y eso va calando en los jóvenes. Jóvenes que esperemos que lleguen a ser viejos y que vivan más que nosotros. Creo que hay bastantes personas que manifiestan conductas de evitación. Me refiero a no querer salir a la calle, a los espacios públicos, o tener miedo simplemente porque una persona te tose cerca. Claro que los sanitarios han requerido atención. Y como muy bien decía nuestro presidente de la Academia, el Consejo General de la Psicología, el Colegio de la Psicología de Madrid y otros han hecho una labor importante con nuestros compañeros también de otros ámbitos sanitarios que muchas veces por trabajar en los demás no se dan cuenta de que están realmente quemados. La sensación de descontrol, de un estado de hiperalerta que ya se mantiene y cronifica en el tiempo. Es verdad que un nuevo confinamiento yo creo que nos llevaría no solo a la ansiedad y a la angustia de muchas personas, sino a una sensación de desesperanza por fracaso. La ciencia. A la ciencia se le está pidiendo lo que habría que pedirle a la religión, porque la ciencia se maneja con certezas, con errores, y con ensayos, y con ignorancias. Esto está sorprendiendo, yo creo, mucho a la sociedad. Claro que la inteligencia artificial no ha podido modificar las reacciones emocionales, racionales y muy humanas. Decir en pequeños datos que en las unidades de cuidados intensivos, los que han estado muy graves, un 30%, pues han tenido delirios. En algunos casos esto ha aumentado más en los casos que han tenido necesidad de ventiladores mecánicos. El último punto que quería comentarles sería que los problemas que los tenemos, pero los que nos han antecedido han tenido la guerra civil, y han tenido guerras mundiales, y han tenido pandemias, pues nos permiten resolverlos. Hemos de potenciar recursos simbólicos, elementos susceptibles de evocar significados que den sentido y contexto a la realidad. Valorar lo que podemos implementar. Me refiero a la esperanza, a fortalecer la red social, a dedicar un tiempo también a uno mismo, para pensar, para meditar, a compartir, aunque sea en la distancia, a buscar un ocio que sea novedoso, a practicar el deporte, a cuidar la alimentación, a utilizar capacidades ejecutivas, como es el autocontrol, y mantenernos informados. No está bien no estar informado, pero tampoco está bien estar sobreinformado. Analizar los riesgos, porque es la única forma de poder combatirlos. Hay que hacer un análisis de realidad, pero tampoco al punto que nos paralicemos. Creo que hay que cautivar el ánimo. Y he pensado la palabra, cautivar el ánimo. Es decir, esa actitud resiliente, ese optimismo, pero que nos conduzca a la acción, no ese pesimismo cobarde, ese posicionamiento resistente al trabajo. Creo que hay que crecer. Y eso supone la equidad, eso supone la justicia social,
Eso supone sentirse concernido con el dolor, con el sufrimiento de nuestros congéneres. Y desde luego el agradecimiento, esencial. Apreciar el contacto, lo evidente, lo esencial, la familia, los amigos, la naturaleza, lo humilde, las artes, la belleza. Y creo que muchos lo han descubierto en estas fechas, primordialmente en aquellos 90 días de confinamiento. Activar la creatividad, ayudar a los demás, que también es una forma de ayudarse a uno mismo. Afianzar el amor a la vida, la defensa de la existencia, buscar alicientes. No dejar nada para después, porque la verdad es que no sabemos cuál es nuestra fecha de caducidad. Y desde luego una actitud con C para arreglar, reparar en lo posible, lo dañado. Creo que hay que devolver la confianza en la sociedad y hay que hacerlo dotándonos de instituciones internacionales que actúen de manera eficaz. El mundo es uno. Evolucionar, expandir nuestros intereses, dejar de nacer algo que nos enseñan los niños, la curiosidad. Y repensar la sociedad, apostar por algo que nos es necesario y que nos ha traído aquí al ser humano, a la especie humana, la cooperación, la solidaridad. Digitalizar los sectores económicos y desde luego la información científica debe de fluir y ser compartida. Un tema esencial. Hay que reducir las desigualdades sociales y no vamos bien encaminados. Hay que luchar contra el cambio climático. Nos lo dijeron los jóvenes antes de la pandemia y parece que a los más mayores no nos importó. No quiero creer porque pensemos que ya no estaremos aquí. El futuro paradigma formativo, económico, de invertir en talento, en tecnología, en I+D+I. Pero desde luego habrá que desarrollar el ámbito de las matemáticas, de la ingeniería, de la ciencia, pero unirlo a lo que sabemos desde otras áreas, de la creatividad, de la originalidad, de la iniciativa, del pensamiento crítico. Debe de ir de la mano y tenemos que ser audaces en ese sentido en la formación del talento de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Afrontar la crisis como lo que somos, como humanidad, unidos. Transmitir un legado de solidaridad, de confianza, de cooperación. Y no olvidar otros riesgos, como por ejemplo son los populismos. Y también pensar que las redes sociales pueden servir, ¿cómo no?, para transmitir unión. Practicar el humor, que es cómplice de esta especie humana. Y vuelvo a repetir, practicar la gratitud. Acabo. Creo que hay que entrenar el control cognitivo, la meditación, poner el foco en lo importante, forjar la resiliencia, mejorar nuestras propias reacciones emocionales, forjarse en una palabra que decía Helio, la serenidad, el compromiso, el coraje. Bueno, este es, y yo creo que va a ser, un mundo incierto, ambiguo, complejo, volátil, y hemos de gestionar la incertidumbre. Nadie niega que pueda venir otra pandemia, nadie. Y cultivar la empatía. Pero desde luego hemos de responsabilizarnos a título, sin duda, individual. Y hemos de contar con la flexibilidad psicológica que nos caracteriza. Hemos de contratar a más docentes. Precisamos muchísimos más profesionales. Y desde luego en España, de la ayuda y del cuidado. Y sentirnos concernidos, porque la pobreza daña tanto como la enfermedad, porque la tecnología es necesaria, pero los valores son imprescindibles, porque hay que tener cuidado con ensalzar y demandar prioritariamente la seguridad, que no es sacrosanta. Y desde luego la inteligencia artificial provee de información, pero es, no lo dude, la inteligencia humana, la neuronal, la que debe tomar las decisiones. Hemos de utilizar nuestras aficiones y desde luego reprogramar sin fecha aquellas cosas que quisiéramos hacer. Sí, posicionémonos en la esperanza, posicionémonos en el optimismo, que será prueba de inteligencia y de voluntad. Y, desde luego, una idea que no es corporativa, que va en bien de la sociedad y de cada ciudadano. Necesitamos muchos más psicólogos en la atención primaria, en todo el sistema de salud. Hay que educar al mismo tiempo a la ciudadanía para aprender a manejar sus emociones en tiempos de crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias. En tercer lugar, intervendrá la académica doctora María Paz García Vera.
Es catedrática de Psicología Clínica de la Universidad Complutense y directora del Grupo Internacional sobre Terrorismo y Construcción de la Paz de la International Association of Applied Psychology, de la IAP. Antes de incorporarse como profesora a la Universidad Complutense, trabajó como psicóloga clínica, coordinadora del programa de la Unidad de Voluntarios de Socorro y Emergencia de la Cruz Roja. Desde su inauguración en 1999 fue durante más de 16 años directora de la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense y desde ese puesto participó en la atención psicológica de los damnificados del 11M. Tras declararse en España el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19, participó en la creación y coordinó el Servicio Telefónico de Atención Psicológica del Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología de España, dirigido a familiares de enfermos o fallecidos por la COVID. Ha publicado más de 150 trabajos científicos o docentes y su intervención va a centrarse en preparar a la población para esta pandemia y las que puedan venir, educar en psicología. Maripaz, cuando quieras. Muchísimas gracias, querida Araceli, moderadora. Muchas gracias por hablar tantas cosas de mí, que ya casi algunas hasta se me han olvidado. Muchísimas gracias a la Academia y a nuestro presidente por invitarme también a estar en esta mesa. Y bueno, pues realmente yo lo que me gustaría, por supuesto, también dar las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de esta pantalla. Y bueno, pues agradecer vuestro interés en este tema y en lo que podamos aportar. A mí me gustaría tratar de hacer un pequeño resumen rápido de 6 cosas prácticamente que hemos aprendido en esta pandemia y que quizás pueden guiarnos en esa preparación, ¿no?, para el futuro. Por si acaso pudiera ser sugerencias que de alguna forma pudiéramos considerar, ¿no?, los psicólogos para seguir adelante y estar más preparados en la siguiente pandemia o en las siguientes crisis, porque en definitiva, pues a veces a lo mejor no volveremos a tener una pandemia en mucho tiempo, pero quizá tengamos otra crisis económica u otra crisis sanitaria de otro tipo. En cualquier caso, creo que hay varias cosas que hemos aprendido y algunas se han mencionado, ¿no? Así que simplemente las mencionaré a la pluma, ¿no? La primera, hemos aprendido que hay mucha gente que cuando ocurren este tipo de crisis o de catástrofes, porque esta pandemia realmente ha sido una catástrofe, sufre muchos problemas psicológicos, ¿no? Creo que es algo que hemos visto que son problemas que no solamente afectan a las personas que han tenido riesgo para su vida, como las personas que han estado más expuestas, las personas que han perdido a sus seres queridos o que han sufrido la enfermedad de forma grave, sino que también afectan a muchísimas otras personas de la sociedad, ¿no? Personas que han sufrido los efectos económicos, sociales de esta pandemia y que además son un número de personas muy relevante y que va en aumento. Y además, bueno, pues realmente suponen un grupo, ya digo, muy numeroso. No son los 47 millones de españoles, pero obviamente son un grupo muy numeroso de personas, ¿no?, que han sufrido también problemas de convivencia, problemas de violencia, personas en las que se han empeorado los trastornos que tenían y por lo tanto pues sabemos que hay muchos problemas psicológicos. También sabemos que muchos de estos problemas psicológicos desaparecerán cuando desaparezca la pandemia, la gente se recuperará, pero también sabemos que hay un porcentaje de personas que seguirá estando mal, ¿no?, y que son los más afectados y que hacia ellos tenemos que formar nuestro paraguas de protección. Sabemos que entre los problemas que tienen las personas afectadas, tanto las personas afectadas más directamente por la enfermedad y sus efectos, como las personas afectadas por los problemas económicos y sociales, sabemos que el porcentaje de personas afectadas es muy grande, que hay muchas personas que tienen síntomas depresivos. Los estudios que se han hecho, la verdad, con una rapidez increíble por parte de nuestra profesión, establecen que entre un 20 y un 40% de personas tendrían síntomas depresivos, también un 20-25% tendrían síntomas de ansiedad, incluso relacionados con estrés, pues habría también un 16, un 20%. Y sabemos que el porcentaje sería mucho mayor entre aquellos, por ejemplo, sanitarios afectados tanto por el peligro a contagiarse y el peligro para su salud, como, por qué no decirlo, por el estrés laboral y otros problemas interpersonales y generados en el contexto sanitario y en el propio contexto familiar, donde se tienen que mantener al margen de sus familias.
Nosotros en el teléfono de atención psicológica que hizo el Consejo General de la Psicología con el Ministerio de Sanidad, recibimos la llamada de gente que nos llamó, es decir, que ellos pedían ayuda, no era una encuesta para ver cómo estaban, y el porcentaje de personas que manifestaban síntomas de ansiedad y llamaban por eso era de más de un 50%. También había mucha sintomatología depresiva y también había muchos problemas de convivencia y de conflictos interpersonales. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma, en resumen, sí que podemos concluir que hemos visto que hay una serie de problemas en la población general afectada de diferentes maneras por la pandemia que tienen que ver con la sintomatología depresiva, con la sintomatología de ansiedad y también, por qué no decirlo, con la sintomatología relacionada con los problemas y los conflictos interpersonales. Eso es lo primero que diría que hemos aprendido. En segundo lugar, también sabemos, aunque en realidad ya lo sabíamos también antes, que tenemos un sistema sanitario que no está preparado para hacer frente ni siquiera a la realidad cotidiana de los problemas psicológicos de los españoles, cuanto menos en situación de pandemia. Se ha repetido hasta la saciedad el vergonzoso porcentaje de psicólogos que hay en nuestro país frente a otros países de la Unión Europea y no digamos ya de la OCDE. Y sabemos que este es un hecho constatado y bueno, pues ampliamente demandado desde el colectivo de la psicología desde hace mucho tiempo. Esperamos que con mejores resultados en los próximos meses y años, ¿no? Sabemos que la escasez de recursos psicológicos es algo patente y también, por qué no decirlo, sabemos que podríamos preparar mejor a la población. No voy a atreverme a decir que tenemos una población poco preparada en cuanto a los recursos psicológicos, aunque supongo que todo el mundo se preguntará quién te prepara, ¿no?, para una pandemia así, quién te prepara para una crisis, quién te prepara para una amenaza sanitaria de esta envergadura tan continuada, quién te prepara para el aislamiento, para no tener apoyo en los momentos más difíciles de tu vida, ¿no? ¿Quién te prepara para tener estrés, para perder el trabajo, para tener que ir a pedir comida a una organización benéfica? ¿Quién te prepara para enfrentarte al agravamiento de los síntomas en tu familia o para los problemas de convivencia o para estar en una residencia siendo mayor, sin poder ver a tu familia y sin el apoyo que ellos te dan, ¿no? ¿Quién te prepara para eso? Bueno, es difícil contestar que podamos preparar a la gente, pero sí me gustaría pensar que tal vez podemos prepararla un poco más de lo que estamos. ¿Por qué digo esto? Porque una cuarta cosa que sabemos es que la psicología española, también se ha comentado, se ha movilizado a lo grande, ¿no?, para tratar de ayudar en esta situación de escasez de recursos psicológicos. Y ha sido tan grande el esfuerzo que se han generado 154 recursos extraordinarios gratuitos para atender a la población general, a los sanitarios, a los familiares en nuestro país, entre ellos, por supuesto, las organizaciones colegiales, pero también las universidades, también las administraciones públicas y otros muchísimos recursos que sería imposible mencionar ahora con el poco tiempo que tenemos. Pero no solamente recursos extraordinarios de ese tipo, también instituciones que trabajan habitualmente con psicólogos, la policía, la Guardia Civil, el Ejército, han movilizado recursos extraordinarios. Y no digamos los hospitales, ¿no?, que también, a pesar de estar casi colapsados, han sido capaces de generar recursos de apoyo. Al menos nosotros hemos contabilizado 33 hospitales que han generado recursos para apoyar a sus sanitarios. Y sí quiero decir que en el fondo, cuando miramos lo que se ha hecho desde el teléfono del Consejo, desde los recursos sanitarios que se han ofrecido a toda la población, cuando miramos lo que se ha hecho desde los recursos hospitalarios, en el fondo vemos muchas técnicas comunes, muchos modos de trabajar que parece que han ayudado a fortalecer o que ayudan a fortalecer a la población, ¿no? Hemos encontrado que la normalización de síntomas, la psicoeducación sobre que la gente entienda lo que le pasa y por qué le pasa es fundamental y se trabaja en estos servicios de fortalecimiento de los recursos, servicios que de alguna forma intentan evitar que los problemas vayan a más, ¿no? Se trabaja mucho con la psicoeducación, con la normalización de síntomas, se trabaja muchísimo con todo lo que es la regulación emocional. Bueno, en el estudio que se hizo en los hospitales se hablaba de un 97% de intervenciones centradas en la regulación emocional
En el teléfono en el que nosotros atendimos a la población encontrábamos que los psicólogos aplicaban técnicas de manejo de las emociones en un 96%, también para que la población pues, sepa entender que a veces estar triste no es algo que deban rechazar, máxime cuando hemos perdido tantas cosas, o que un cierto grado de ansiedad puede protegernos del virus y hacer que tengamos más cuidado, ¿no? En definitiva, hay una serie de técnicas que se usan de forma continuada, ¿no? Entonces, entre ellas están las técnicas de manejo de emociones, de manejo de pensamientos, de solución de problemas, técnicas de desactivación y técnicas de habilidades de comunicación, manejo de situaciones interpersonales. De manera que también sabemos que eso parece que es lo que sirve para ayudar a la gente que está en estas circunstancias. Y por último, lo último que hemos aprendido, y creo que también es importante, aunque también lo sabíamos, pero se ha puesto especialmente de relieve, es la importancia de la prevención. No solamente de los servicios de urgencia, que por supuesto son importantísimos, sino la importancia de prevenir. Prevenir no solo para prevenir el contagio, con medidas de higiene, de distanciamiento, que realmente son, como han comentado mis compañeros, comportamientos, sino que además también es importante hacer prevención fortaleciendo los recursos psicológicos de la población. Porque también sabemos, y existen datos, de que estos recursos psicológicos que se ponen a veces, se potencian a través de programas que se vienen a llamar, a veces se denominan de resiliencia, ¿no? Pues son eficaces para prevenir problemas, ¿no? Para prevenir trastornos. Así que en función de estas 6 cosas, a mí me gustaría proponer 3 líneas de actuación para el futuro de la psicología, ¿no? Como 3 líneas estratégicas que deberíamos, o que yo pienso que deberíamos abordar. La primera está clara, ya se ha dicho, no solamente es obvia, ¿no? Es aumentar los recursos psicológicos que la sociedad tiene. Es necesario y urgente en salud mental, pero también es necesario y urgente aumentar los recursos en atención primaria, en servicios hospitalarios como las UCIs, como servicios hospitalarios de oncología y de toda una serie de especialidades donde la psicología lleva muchos años investigando y la psicología tiene mucho que decir también. Y, por supuesto, que haya psicólogos en las residencias de ancianos, en las organizaciones y empresas, para poder facilitar todos estos cambios, ¿no? Que realmente se están produciendo en el modo de trabajar, en los horarios, en el compatibilizar, en la distribución del tiempo, etcétera. Por supuesto, en las administraciones públicas tendría que haber más psicólogos, pero con funciones de psicólogos, es decir, opinando y dando sobre la gestión que se debe de hacer, qué variables se deben de llevar a cabo, cómo, por ejemplo, gestionar la información, que es algo sobre lo que la psicología de la salud ha investigado mucho para que la gente cumpla, por ejemplo, y se adhiera a las indicaciones que se dan. Por supuesto, tendría que haber más psicólogos en los colegios, en fin, en todos los ámbitos, ¿no? Aumentar los recursos psicológicos. Una segunda línea de actuación sería preparar a la población. Es posible que sea, bueno, quizás es imposible pensar que vayamos a estar preparados para algo como lo que ha ocurrido, pero yo creo que todos somos conscientes de que podríamos estar más preparados. Y en ese sentido creo que sería importante que desde el gobierno central, desde las comunidades autónomas, se empezaran a potenciar y a financiar desarrollos tecnológicos para que pudieran llegar estas técnicas que utilizamos y que enseñamos los psicólogos de forma repetida a la población, que pudieran llegar a toda la población. Tenemos en nuestro país equipos pioneros en el desarrollo de este tipo de aplicaciones, como el de la profesora Cristina Botella, Rosa Baños y Azucena Díaz, que podrían empezar, por ejemplo, ellos y otros, porque existen varios grupos importantes en este campo, que podrían desarrollar este tipo de aplicaciones que además tienen una eficiencia muy alta porque el coste no es tan alto y los beneficios realmente podrían ser importantes para la prevención de problemas. Y por último, creo que se hace absolutamente necesaria una asignatura de psicología, donde se fomenten esas competencias que fortalecen la resiliencia, donde los niños y los adolescentes aprendan desde pequeños a regular sus emociones, a relajarse, que no luego cuando lleguen a los 20 años un día les diga al médico relájate y digan pues no sé cómo.
y que sepan también manejar sus pensamientos y que sepan también cómo a veces las personas pues sesgamos la información y nos quedamos con una parte, cómo todo eso es muy importante y cómo hay que desarrollar también habilidades para solucionar conflictos interpersonales y, por qué no, también todo lo que sería el espíritu crítico para evitar el problema de la desinformación. En definitiva, propongo democratizar las técnicas y tratar de que lleguen a toda la población para estar más preparados, quizás para los efectos de esta pandemia y, por supuesto, para lo que pueda venir después. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maripaz. Has controlado el tiempo. Por último, tenemos la intervención del académico doctor Francisco Santolaya, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y doctor en Psicología por la misma universidad. Psicólogo especialista en Psicología Clínica y experto en psicoterapia. Es psicólogo titular de la Unidad de Salud Mental de la Agencia Valenciana de Salud en el Hospital Clínico Universitario de Valencia de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Es tutor de la especialidad de Psicología Clínica en la Unidad de Docencia del Hospital Clínico Universitario de Valencia, en el programa de los psicólogos interresidentes, los PIR. Profesor asociado asistencial de la Facultad de Psicología de la Universidad de Estudios Generals de la Comunitat Valenciana, profesor invitado en diversos másteres de las universidades del País Vasco, Granada, Valencia. Entre sus publicaciones destacan importantes contribuciones a congresos tanto nacionales como internacionales y numerosos trabajos y artículos en revistas científicas y profesionales, así como coautor de diversos libros. Es miembro de numerosas asociaciones, entre ellas la de la Unión Profesional de Colegios de la Comunidad Valenciana, miembro de la Comisión Deontológica de la Universidad Jaime I de Castellón, es decano del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. Su intervención lleva por título La psicología unida ante la pandemia. Paco, cuando quieras. Muchas gracias, Araceli. En primer lugar, agradecerte las funciones de coordinadora que haces y agradecer al presidente de la Academia que me haya invitado a compartir mis ideas y de alguna manera expresar el esfuerzo que ha hecho la organización colegial, ¿no? También quiero agradecer a todos los asistentes el hecho que estén aquí en esta mesa donde cada uno de los ponentes ha ido explayando los pensamientos y en algunas ocasiones las vivencias en relación al tema de la pandemia que hemos vivido. Me van a permitir intentar compartir unas transparencias, a ver si lo logro, porque creo que quizás la mejor manera de poder expresar el esfuerzo que ha hecho la psicología española, que han hecho los psicólogos y las psicólogas para enfrentar y ayudar a la población frente a la pandemia del COVID-19 es tener una ligera idea de cómo se han ido desarrollando las cosas. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de la psicología española que la organización colegial aglutina más de 23 colegios y más de 74.000 colegiados. Uno de los problemas que ha habido es cómo movilizar en todos los ámbitos autonómicos, de los ámbitos personales, toda la gestión, todos los conocimientos que tenemos los psicólogos y las psicólogas para poderlos poner al servicio de la población, del gobierno de España y de los gobiernos autonómicos, ¿no? En ese sentido, lo que ha hecho la organización colegial es, en primer lugar, proteger a los propios trabajadores. Se llevaron a cabo unas normas estrictas para evitar posibles contagios dentro de la propia organización colegial, y eso fue tanto en la sede central del Consejo como en los distintos ámbitos autonómicos, y se puso a disposición de los psicólogos distintos elementos u herramientas para poder seguir trabajando desde sus consultas con los pacientes y realizar aquellas labores. Es por ello que se desarrolló el sistema Hipocket, se puso en marcha en el Consejo a través de videoconferencias, videoconsultas que estaban encriptadas. Obviamente, junto a estos elementos que se hizo dirigidos a lo que eran los psicólogos y las psicólogas en concreto, lo que se hizo también es una serie de informaciones que se iban publicando, yo diría que semanalmente, pero es verdad que en los momentos de máxima crisis a nivel diario, en la cual se iban, digámoslo así, actualizando todas las informaciones que partían
del Ministerio y del Gobierno de España para que nuestro colectivo de profesionales estuvieran bien informados y pudieran tomar las decisiones correctas, tanto a la hora de proteger a los usuarios de los servicios de psicología como para protegerse a sí mismo. Obviamente se hizo no solamente a nivel telemático, sino a nivel papel, por decirlo de alguna manera, una serie de guías que iban dedicadas tanto a la población como a colectivos específicos. Así como pueden ver ustedes, se hizo guías en relación al impacto psicológico durante la cuarentena, durante el tema de confinamiento. Se hicieron guías y referencias relativas al tema del duelo. Se trabajó con temas de familias, se hizo guías orientativas específicas para las familias y también para algunos colectivos que el confinamiento podía ser causa de agravación, de reactivación o de reagudización de algunas patologías, como por ejemplo se hizo con los cuadros del espectro autista, ¿no? del TEA. Se trabajó y se hizo decálogos para los profesionales del ámbito sanitario, para las personas mayores y, cómo no, para los propios cuidadores, dado que eran parte implicada y esencial en el cuidado de las personas mayores. Y no nos olvidamos en este tipo de guías y de trabajo dirigido a colectivos específicos todo el tema de la violencia de género, que como saben ustedes, pues hay referencias de que han aumentado durante el tiempo de confinamiento y a lo largo de estos meses, bueno, yo diría que de todo el año que estamos viviendo lamentablemente, ¿no? También se trabajó con distintas instituciones, como fue el tema con la Dirección General de Protección Civil y Emergencia del Ministerio, en el cual se hizo una serie de recomendaciones. Y, por cierto, quiero comunicar que por parte de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se dio al colectivo de psicología, a los psicólogos y a las psicólogas, un distintivo, un reconocimiento por la labor que se había realizado. Se trabajó también a otro nivel muy distintos, porque esto fue, digámoslo así, una línea de trabajo más difuso, pero el Consejo General de la Psicología, en apenas 10 días, pusimos en marcha un sistema primario, principal, de atención psicológica. Aquí quiero públicamente dar las gracias a Maripaz, porque realmente fue la que estuvo coordinando en todo momento todas las acciones que se hicieron del Consejo, ¿no? La actividad que se realizó, obviamente se dividió en grupos de usuarios, intervinientes familiares y población familiar, población general, perdón. Uno de los objetivos, obviamente, era garantizar la calidad del servicio y asegurar, como comentaba antes, el propio cuidado de los psicólogos que estaban atendiendo ese servicio. Se contrató cerca de 45 psicólogos, más personas que estaban de apoyo y estaban dirigiendo. Obviamente ahí se contó con el apoyo económico del propio Ministerio de Sanidad. Hay que reconocer que en ese sentido el Ministerio de Sanidad hizo una apuesta clara por la organización colegial, cosa que también tengo que decir que no ha pasado en algunos gobiernos autonómicos que no han apoyado ni económicamente ni de otras maneras la acción de los psicólogos. De hecho, resulta curioso que en algunas autonomías los teléfonos de referencia para atender a la población que daban eran los teléfonos del Consejo General de la Psicología y no de los propios ámbitos autonómicos. En todo caso, hay que decir que, sin lugar a duda, lo que ha pasado con la actual pandemia es que pone de manifiesto lo que son las limitaciones claras del sistema de protección social y sanitario que tiene España. Nosotros siempre hemos pensado que el sistema sanitario español que era muy adecuado, y no dudo que es un sistema muy avanzado, pero es cierto que los sistemas que son consistentes son aquellos que son capaces de prevenir, prever y de adaptarse rápidamente a lo que ocurre, teniendo en cuenta lo difícil que es, sin lugar a dudas, adaptarse a lo que es una pandemia, ¿no? Que afecta no solamente a un sector de la población, sino que afecta, en este caso, a toda España y a todo el mundo. Pero sí que es cierto que ha puesto de manifiesto estas limitaciones y, por ejemplo, bueno, ya es conocido porque lo hemos dicho muchísimas veces, en la Unión Europea hay 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando realmente en España llega al 5%
no llegan, ¿no? O en los países de la OCDE son 26. Esto quiere decir que el sistema público, el sistema nacional de salud, y a mí ahí me gusta diferenciar entre lo que es el sistema nacional de salud, que implica el sistema público y el sistema privado. Los psicólogos que están trabajando en sus gabinete privados forman parte del sistema nacional de salud, pero me gusta diferenciar entre el sistema nacional y el sistema público de salud. Y en ese sentido, lo que ha demostrado esta pandemia es que el sistema público de salud tiene una deficiencia grave, yo diría que gravísima, de psicólogos para atender ya no solamente lo que es la problemática en tiempo de pandemia, sino una problemática del día a día, ¿no? Eso es una realidad. Bueno, había puesto una pequeña transparencia para que tengan ustedes en cuenta un poquito el trabajo que se ha realizado. A nivel del Consejo, de la sede central, se realizaron más de 15.000 llamadas, el 74% eran de usuarias y el rango de edad, como ven, entre 40 y 59 años, y los síntomas eran de ansiedad y depresión. Pero tengo que decir que el total de las intervenciones que se han realizado en todo el Estado español, contando lo que es el servicio que puso en marcha lo que era el Consejo General de la Psicología, y lo que han puesto todos los colegios a nivel de psicología, a nivel autonómico, han sido más de 30.000. Ha sido un volumen altísimo de intervención, tanto de primera intervención como de seguimiento de temas, ¿no? Esto pone de relieve la importancia de la intervención psicológica y que realmente los psicólogos y las psicólogas somos las personas que estamos más preparados, no solamente para una acción directa a nivel de angustia y a nivel de ansiedad y a nivel de desórdenes emocionales, sino que también a nivel de distancia, a nivel telefónico, por videoconsultas, la intervención de los psicólogos y de las psicólogas es esencial y el nivel de eficacia es realmente alto. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué ha aprendido la organización colegial? En primer lugar, obviamente hay sus puntos fuertes, es que ha habido una colaboración entre el Ministerio y el colegio, que el carácter del servicio del Consejo ha sido a nivel nacional y que se ha respondido con eficacia, una respuesta inmediata a las necesidades que había, ¿no? Pero obviamente también como puntos débiles, y como estaba comentando antes, ha puesto de manifiesto la escasez de psicólogos y psicólogas que existen en el sistema público de salud. Tanto es así que incluso ha sido incapaz, digámoslo de alguna manera, el sistema público de poner en marcha procedimientos de ayuda a las unidades de UCI, donde estaban los primeros intervinientes y que los niveles de angustia, de ansiedad, de estrés postraumáticos se han multiplicado. Ahora luego les voy a hacer un comentario de un estudio que se ha realizado. Y eso a pesar de que se hizo por parte del Consejo General de la Psicología, se hizo una petición específica de poder apoyar a todos los intervinientes, los primeros intervinientes que estaban en las unidades de cuidados críticos, tanto el nivel de UCIs como los distintos dispositivos que se pusieron en marcha debido a la escasez de unidades de cuidados intensivos que existían, ¿no? También tengo que decir que hubo un convenio entre el propio Ministerio, la Fundación Bancaja y los colegios de la Organización Colegial de Médicos de Enfermería y la Fundación Galatea para hacer un servicio de apoyo gratuito también a los profesionales sanitarios, ¿no? Quiero remarcar la labor que han hecho cada uno de los colegios de ámbito autonómico de toda España. Andalucía, Aragón, Castilla, todos los colegios pusieron a disposición tanto de la organización colegial del Consejo como a los gobiernos autonómicos los recursos que tenían en todos los ámbitos, recursos económicos, de personal, infraestructura y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que hizo que de alguna manera la repercusión de las acciones que han hecho los profesionales de la psicología no solamente haya sido conocida en toda España, sino que desde países del ámbito europeo hemos recibido reconocimientos de la labor que se ha realizado. Quiero decir también que la labor no solamente se ha centrado a nivel telefónico, como decía, sino que también se han realizado distintos estudios, tanto a nivel del Consejo, algunos de ellos dirigidos por Maripaz, por José Ramón Hermida, por distintos universitarios,
sino que también se han hecho a nivel autonómico algunos estudios. Por ejemplo, uno de los estudios que se ha realizado y que se realizó específicamente con respecto a los profesionales sanitarios, de todos los profesionales sanitarios, y que ha sido una cooperativa con no sanitarios, es realizado por el equipo Kairos, que fue, digamos, financiado por la Unión Sanitaria de Valencia, y que, por cierto, es un estudio muy interesante que se va a presentar en el próximo Congreso Nacional de Psicología que organiza Psicofundación y el Consejo General de la Psicología del 9 al 11 de julio y que están todos ustedes invitados. La verdad es que los resultados han sido muy interesantes, vienen a confirmar el aumento de patología en todos los ámbitos, pero con diferencias curiosas, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, que aumentan la sintomatología psicosomática y no otro tipo de patologías. También comentar para acabar que esta pandemia ha puesto de manifiesto que los psicólogos somos capaces de estar unidos y que somos capaces de hacer propuestas coordinadas. Es decir, una de las preocupaciones mías, ya no como académico, sino como presidente de la organización colegial, es que muchas veces los psicólogos tomamos dinámicas que más que ayudarnos a estar conjuntos y resolver problemas, lo que hace es que nosotros mismos neutralicemos las propias acciones que hacemos. En este caso no ha ocurrido así y una serie de asociaciones, de 21 asociaciones de psicología del ámbito de la salud de España firmaron un manifiesto que se entregó al Ministerio, pidiendo una reivindicación de la necesidad de psicólogos que estaban en el ámbito de la salud. Quiero acabar, aquí tiene un resumen de las acciones que se han realizado, pero quiero acabar reclamando y defendiendo la importancia, y en este caso voy a dejar al lado el ámbito de la salud. Quiero defender la necesidad que va a haber de psicologías, de psicólogos que trabajen en el ámbito empresarial, de psicólogos del trabajo y de los recursos humanos, porque la pandemia que viene va a afectar también a las empresas españolas a largo plazo. Sin lugar a dudas, van a hacer falta psicólogos, y yo creo que en este sentido, tanto los psicólogos generales sanitarios como psicólogos expertos y especialistas en el ámbito social, van a ser necesarios para trabajar con todas las personas con riesgo de exclusión, pero si queremos realmente volver a reformular lo que es la sociedad, va a hacer falta también, sin lugar a dudas, un incremento de psicólogos y psicólogas en el ámbito de la educación, tanto para preparar a la población como para que seamos capaces de aprovechar esta crisis provocada por la pandemia para hacer realmente una revolución, digámoslo en ese sentido, una revolución de España, una revolución que lleve a subir un nivel de humanización mucho más alto de los ciudadanos y de lo que es nuestro colectivo a nivel de psicólogos, psicólogas y distintos profesionales. Muchas gracias por su atención y bueno, pues a continuación estoy a su disposición por si quieren hacer preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, muchas gracias a todos y aplausos virtuales a todos. Me gustaría que los 4 intervinientes abrieseis vuestras pantallas y vuestros micros, porque todavía nos quedan como un cuarto de hora de tiempo sobre lo previsto y han llegado algunas preguntas, o bien a través de correo electrónico o bien a través del chat, para poder planteároslas y que veáis quién contesta o cómo contesta o si se puede contestar. Por ejemplo, Adrián Navalón dice, posiblemente desde el inicio de la pandemia, con el consiguiente incremento de la incertidumbre, hemos visto potenciados los principales sesgos de comportamiento que a veces han fomentado conductas no adecuadas para frenar el número de infecciones. Desde la psicología económica se defiende su capacidad para diseñar intervenciones y mensajes sencillos que motiven cambios adecuados en el comportamiento humano. ¿Qué papel está jugando en el mundo y en España la psicología en general y la psicología económica en particular en la prevención de los contagios? Y segunda pregunta, ¿están participando las personas profesionales de la psicología en el diseño de políticas públicas de prevención y comunicación en los gobiernos y en las organizaciones? Ahí va. Bueno, ¿puedo decir algo? ¿Se me oye? Se te oye, no se te ve, sí, pero se te lejos. oye. No sé por qué no se me ve, pero bueno, es igual. Yo querría contestar
en términos generales, creo que es verdad que hay toda una serie de aspectos de sesgos a la hora de tratar las cuestiones psicológicas y las cuestiones de la pandemia. Y los psicólogos, yo creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer y sobre todo, como han dicho los compañeros, conseguir intervenir, diríamos, en la forja de las opiniones generalizadas a través de medios de comunicación. Los psicólogos tenemos que estar más presentes en los medios de comunicación porque es a través de ellos cómo se pueden reorientar unas cosas, se pueden reorientar las actitudes, se pueden combatir las ideas enquistadas contrarias y por tanto hay mucho que creo yo que tenemos que lograr los psicólogos, no solo ser más en el sistema de salud, sino ser más en el sistema de comunicación, que hoy hay en nuestro país. Eso por una parte. Y la otra cosa que me gustaría decir es, están haciendo los psicólogos muchas cosas, no solo en España, lo están haciendo en otras partes, y hay aspectos interesantes. Es decir, la Sociedad Psicológica Americana se ha montado un rincón para tratar del COVID-19 y ahí está y puesto en Internet para que se pueda ver que los psicólogos están poniendo y están dando ideas para cosas y problemas que se plantean. La Sociedad Internacional de Psicología Aplicada ha montado otro corner para poder decir, aquí estamos los psicólogos diciendo cosas. Creo que en alguna medida también vamos a ver si conseguimos los españoles poner un córner en nuestros sistemas de comunicación. Creo que mis compañeros podrán decir más de eso porque algunos de ellos tienen larga experiencia en lo que significa estar en los medios de comunicación. Pero creo que hay todavía sesgos que combatir, sin duda. Nada más. Vale, gracias, Elio. No sé si queréis añadir algo o paso a la siguiente pregunta. No, yo sí quisiera quizá no dar a la segunda parte, a la que decía Elio, más allá de la respuesta de la psicología general y que Maripaz ha apuntado, ¿no? Que todos los gobiernos debieran de entender que ante ciertas situaciones, para que la norma se cumpla, haría bien la aportación de muchas ciencias. Esto es multiprofesional, pero que la psicología, sin duda, tiene mucho que decir para que la norma sea interiorizada por la ciudadanía, sea aceptada, no entre en controversia, etc. Es verdad que el Consejo General de la Psicología o colegios específicos como el Colegio de Madrid tienen muy bien planteado el reparto de temas ante profesionales que estamos muchas veces en los medios de comunicación y que entonces te derivan. Oye, que Pedro Piqueras quiere hablar con el tema de niños o adolescentes o jóvenes, pues a lo mejor puede ser Javier Urra. En otro tema sería mucho mejor, en temas de urgencias y emergencias, pues está Maripaz. En otro tema, esto es muy importante porque al final, aunque no tenemos tantas especialidades como en el ámbito médico, sí es verdad que la psicología está especializada en muchos aspectos. También es verdad que igual que corremos muchos riesgos, a veces estando en ciertos programas, en momentos como el confinamiento, las noticias, desde Vicente Vallés a Pedro Piqueras, desde todo, claro, cuando llevaban a un psicólogo, eso crea opinión en la ciudadanía. Es más, yo me atrevería a decir que a veces abre camino a la opinión de los propios políticos, que también estaban, como todo ser humano, muy desconcertados. Por lo tanto, sí creo que tenemos mucho que hacer en la comunicación, hacerlo con rigor, hacerlo con planteamiento y desde luego creo que la psicología económica, la psicología general, pues tiene mucho que decir, pero además es que no es porque seamos nosotros corporativos, sino porque es clarísimamente una demanda social y lo dijo la OMS, no puede haber salud sin salud mental y está la sociedad, estamos los ciudadanos muy quebrantados, sin duda. Yo quería aportar a Araceli. Sí. Vamos a ver. Aquí hay varios elementos que son importantes, ¿no? Quiero decir, primero, sin lugar a dudas, la labor que han hecho todos los profesionales, la organización colegial y distintas asociaciones ha sido encomiable, ¿no? Tanto es así que en la propia página web del Consejo existe todas las cuestiones de información que se han realizado y de ellas se han nutrido y nos han pedido información todos los países de ámbito
iberoamericano, incluso la APA en muchas circunstancias. ¿Por qué? Porque éramos el primer país que íbamos por delante, con lo cual nos iban pidiendo información. Es verdad que bajo mi punto de vista hay un problema, por decirlo de alguna manera, de poder participar en órganos que tomen decisiones de política pública, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso se debe, y me van a perdonar los señores políticos, que existe un desconocimiento de qué es lo que hacen los psicólogos. Yo creo que muchas veces se asocia al psicólogo a tratamiento de personas mentales y no tienen en cuenta que estamos en el ámbito empresarial, en el ámbito social y en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito educativo. Y con respecto a la pandemia, yo creo que ha habido 2 o 3 eventos que yo creo que son importantes, ¿no? Vamos a ver, una de las cosas que le pasa a los psicólogos es que muchas veces no somos bien vistos porque decimos grandes verdades. Por ejemplo, decirle a un político, no me refiero a España, puede ser Estados Unidos o puede ser en otro país, que uno de los elementos muy importantes para poder orientar bien a la población es que es la fiabilidad del emisor, pues es complicado. Quiero decir, porque a lo mejor parte del problema se hubiera podido resolver, o parte de los problemas, habiendo una agencia externa que diera la información, ¿no? Porque se evita conflictos de tipo de interés políticos, ¿no? O, por ejemplo, hablar con algunas personas que lo que es el factor de percepción de riesgo del sujeto es complicado, porque no acaban de entender cómo una cosa que es un virus, y son factores psicológicos que manejamos nosotros o no maneja nadie, ¿no? Y luego quiero que lo que es en el concepto todavía en España de las enfermedades, sobre todo de los bichitos, de los virus, de las bacterias, de las espirituetas, de los distintos tipos de gérmenes que hay, yo creo que hay un concepto que en general la gente no tiene en cuenta. El vector de transmisión no es el virus, es la persona. Es un vector conductual. Y lo que somos expertos en el ámbito conductual somos los psicólogos. Y hasta que las distintas administraciones de aquí y de todo el mundo no se den cuenta que realmente el vector de contagio es el ser humano y no el bichito lo llevamos, pero el que contagia a la persona que se acerca a otra, que no se pone la mascarilla, que le da un beso a un familiar, a su yaya, o sea, al yayo, eso es en valenciano, a su abuelo o a su abuela, y que lamentablemente pues produce la muerte de esa persona, ¿no? Entonces sí que quiero, sin lugar a dudas, y yo creo que toda la mesa estará de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo importante, pero para cambiar lo que es la concepción de la psicología. La psicología es una y en todos los ámbitos, ¿no? Y obviamente no estaría mal estar en órganos, al menos asesores, pero de todos los ministerios, no únicamente de sanidad. Nada, quería hacer ese comentario. Yo creo que un poco unido, voy a saltarme una pregunta y a meterme en otra porque está un poco unido a lo que acabas de decir. Una de las preguntas es ¿cómo mejorar las conductas de autoprotección y protección de las personas que descuidan las medidas recomendadas de prevención del coronavirus? Esa es otra pregunta. Hay modo de... Bueno, yo digo 2 palabras y me callo, ¿no? Yo creo que las conductas de aprendizaje de salud se aprenden en la infancia. Si realmente se pueden desarrollar posteriormente, sin lugar a dudas, ¿no? Pero si realmente hubieran psicólogos de la educación en las escuelas para enseñar y tener una percepción adecuada de los riesgos, que decir, a mí a veces me río cuando estoy con mi familia pensando en cómo en Estados Unidos en una escuela tocan el toque de simulacro de alarma y salen todos en fila y todos seguidos. Aquí seguramente cada uno saldría por una cosa. Es decir, se necesita realmente psicólogos y psicólogas de la educación para implementar en la gente joven esa percepción más objetiva, más científica de lo que es la salud, ¿no? Sí, al fin y al cabo educación. Yo quizás un poco en la misma línea que mis compañeros de mesa, ¿no? Yo creo que tenemos un problema y es que hay un abismo entre lo que es la psicología aplicada y lo que son los conocimientos de psicología, ¿no? Y yo creo que si este abismo se hace patente en un campo, pues es justamente en los campos que nos hubieran hecho falta en la pandemia, ¿no? Y creo que también se debe a que toda la sociedad tiene de alguna forma claro que los psicólogos pueden ayudar cuando la gente tiene trastornos mentales o problemas psicológicos, pero la gente no tiene claro que, por ejemplo, para lo que se preguntaba, ¿no? Para difundir la información y para comunicar noticias y para que la gente se adhiera a esas prescripciones
preventivas de distanciamiento, de higiene, etcétera, pues hay muchos conocimientos de la psicología, pero que se han desarrollado no en los últimos 10 años, ni 20, sino incluso mucho antes, ¿no? Entonces, tenemos un montón de conocimientos en psicología social de la salud y en psicología clínica de la salud que se podrían haber aplicado claramente en esta pandemia si los psicólogos hubiéramos estado en los órganos donde esas cosas se han decidido. Pero realmente el problema que hay es que los psicólogos no están ahí. Y ni siquiera nuestro sistema de lo que es la salud, el Ministerio de Sanidad, tiene tan poco hueco para eso, porque realmente ellos tampoco deciden la campaña de comunicación. Eso se decide el gabinete de comunicación y ahí son periodistas y políticos, y yo creo que ese es el problema que tenemos. La ciencia está demasiado a un lado en todo, y que tenemos que fomentar el pensamiento científico en la gente para que la gente reclame a los políticos que se haga ciencia y que las decisiones las tomen los científicos. Porque en este país, desgraciadamente, en muchos casos, y yo sé que también hay políticos de todos los tipos y hay gente como lo que ha pasado con el teléfono, ¿no? Se han tirado a la piscina con nosotros y hemos hecho el teléfono, y eso también pasa, o sea, no son todos iguales, pero existe un gran miedo a, es mejor no hacer algo para no equivocarse, ¿no? Entonces te puedes encontrar en una catástrofe como esta, o en un atentado, o te puedes encontrar en un avión que se estrella hablando con los profesionales de cómo hacer un buen seguimiento, y al final que decidan no hacerlo porque es mejor no hacerlo por si acaso nos equivocamos. Porque no hay sitio para los psicólogos en este contexto, porque es así. Entonces, yo creo que todos los conocimientos que nosotros tenemos de cómo aplicar esos programas, que era la pregunta, ¿no? Como por ejemplo, saber que la información no modifica conductas, porque no las modifica. Realmente el porcentaje de gente que empieza a ponerse la mascarilla porque se lo digas es un porcentaje pequeño, que cómo se diga eso hay que trabajarlo, que hay que favorecer las actitudes para que se ponga la mascarilla, pero hay que hacer muchas cosas más, tampoco son todas actitudes, también hay que aumentar el sentimiento de vulnerabilidad, y obviamente hay que hacerlo en las distintas poblaciones, no solo en los niños o en los adultos y en los ancianos, sino también en los jóvenes, también tienen vulnerabilidad. Que además de eso hay que hacerlo de una determinada manera. O sea, nosotros hemos trabajado con programas de actitudes, con cambio de creencias, pero también con cambios de comportamiento. No se puede trabajar igual con un comportamiento como acercarte a la gente, que es algo automático, que con un comportamiento que conlleva una toma de decisión como comprarte una mascarilla. Cada comportamiento se modifica de una manera, y eso lo sabe la ciencia desde hace muchos años, lo sabe la psicología en sus diferentes áreas, pero la sociedad y los políticos no saben siquiera que lo sabemos. O sea, es absolutamente en ese sentido un larguísimo camino por recorrer. Gracias, Maripaz. Otra pregunta. Dice, mi nombre es Isabel y me he graduado recientemente en psicología. Estoy realizando la especialidad en la psicología de las catástrofes, emergencias y crisis. No sabía que existía esa especialidad. ¿Qué opina sobre su papel ante la pandemia? No sé si antes de entrar en eso, si quería, veo una manita al lado de la cara de Elio. Sí, acabo de verla. Perdona, Elio, no te la había visto. No pasa nada, no pasa nada. Es que quería solamente añadir una cosa a lo que han dicho mis compañeros, que tiene que ver con que estamos hablando de problemas que tienen muy directa relación con los aspectos, llamemos, clínicos o terapéuticos vinculados a la pandemia. A mí me parece que los psicólogos tenemos también que empezar a preocuparnos de la nueva situación en que se van a encontrar millones de españoles que tienen que cambiar de empresa, que tienen que cambiar de trabajo, que tienen que buscar nuevos lugares. Es decir, y que tienen que trabajar en su casa y tienen que empezar a cambiar el sistema de funcionamiento. Es decir, ese es otro campo inmenso en donde tenemos un compromiso fortísimo con lo que significa readaptar nuestra sociedad a las nuevas condiciones que este virus está planteando para la vida de nuestra sociedad. Nada más. Efectivamente. Retomamos la pregunta de Isabel sobre la psicología de las catástrofes, emergencias y crisis y qué papel tiene ante esta pandemia. Sí. Bien, yo, si os parece, dos comentarios. Uno,
ha sido muy importante, tanto así que la Dirección General de Protección Civil nos ha hecho un reconocimiento. Pero yo creo que la manera más sencilla de contestarle, Isabel, es que en el documento de consenso de las 26 asociaciones, el documento de consenso que se mandó al Ministerio en el punto 8, en el apartado D, pone, le mandamos diciendo, es imprescindible desarrollar, reglamentar y regular el ejercicio de la psicología de emergencias en el corto plazo para una mayor integración, profesionalización y calidad de la atención psicológica en emergencias dentro del Sistema Nacional de Salud y de los dispositivos de protección civil. O sea, que es una petición que se hizo al Ministerio. Ajá. Mira, Araceli, si puedo hacer uso de la palabra un segundito. Sí, hay una pregunta para ti. Bueno, pues solo decir una cosa. Yo creo que hemos estado en un laboratorio de la psicología que era impensable porque la ética no hubiera permitido toda esta experiencia. Por lo tanto, tenemos, no sé si nosotros u otros, Araceli, décadas de estudio de la psicología para debatir. Porque también es fácil aquí, no habiendo políticos, decir que el problema lo tienen mucho los políticos. Lo tiene la ciudadanía. La ciudadanía es subjetiva. Hay gente que es oposicionista y le pones una norma y irá en contra. Esto también hay que decirlo. No toda la ciudadanía es homogénea. En Japón no han tenido problemas, no obligan a confinar porque tú les das una idea y lo hacen, porque todos llevan mascarilla cuando tienen un enfriamiento. Pero somos pueblos distintos, somos pueblos mediterráneos, somos pueblos de contacto. Creo que el ámbito educativo es esencial. Hay quien no tiene desarrollo moral, siguiendo a Colbert, y por lo tanto la sanción es parte de la educación. Y luego yo creo que, por ejemplo, un periódico sacó las imágenes de los féretros del pabellón de hielo. Bueno, esto nos tendríamos que reunir los psicólogos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿no? Se convirtió en un momento determinado los aplausos casi en un error. Bueno, ¿cómo lo pensamos? Porque también tenemos dilemas éticos nosotros. Para cuando vengan maldadas, que vendrán, ¿tendría la psicología una respuesta de conjunto? Por eso, el Consejo General de la Psicología, los colegios oficiales, la Academia de Psicología de España, aunan mucho los criterios de los profesionales. A mí me parece muy importante, sí. Pregunta para Javier Urra. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de fomentar esa resiliencia o ese optimismo si lo que priman son otro tipo de noticias? También, ¿qué medidas preventivas se deberían aplicar en la asistencia primaria para ayudar a la población? Y por último, son 3 cosas. Hemos aprendido la palabra resiliencia hasta llegar a odiarla, pero ¿se ha aprendido a conjugar el verbo vivir adaptado a nueva normalidad? Bueno, pues muy interesante, muy breve. Adaptarse a la nueva normalidad es algo lento. Mira, tuvimos creamos un instituto que se llama Instituto del Conocimiento Mar de Fondo, para no quedarnos en la espuma de la realidad. Bueno, y íbamos a sacar las conclusiones después de un estudio de sondeo de 4.000 personas el 14 de marzo. Fue imposible. Hicimos un estudio posterior. ¿Qué ha acontecido? Pues ha acontecido que las personas han cambiado o hemos cambiado en los hábitos, pero no en las prioridades. En cuanto a la familia, en cuanto a la ideología, en cuanto a las creencias, en cuanto al ocio, en cuanto a creer que este país sigue teniendo mucha desigualdad. Es decir, tengo la impresión de que el ser humano como especie mejorará. Después de la Segunda Guerra Mundial salió la Declaración de Derechos Humanos, pero al ser humano le cuesta cambiar y adaptarse. Estamos todos esperando a volver a la normalidad. Y eso es lo que, bueno, y si nos queda ese recuerdo, aunque en algo haya cambiado nuestra perspectiva. Y la asistencia primaria, bueno, pues es que es esencial, ¿no? Al final se trata, nos lo dijo ya don José Luis Pinillos, más que tratar el trauma, se trataría también de que haya zonas donde la gente pueda estar, padres, niños, abuelos, y evitar riesgos, ¿no? Bueno, pues si eso era así, nosotros tenemos que atender desde el primer momento y desde el ámbito más educativo. En cuanto a los medios de comunicación, al final los periodistas son esclavos también de sus propias cadenas, que lo son de algunas empresas con las cuales son incapaces de atacar, porque entonces acabarían con el apoyo económico. Quiero decir que no todo es político, muchas veces hay temas muy económicos. Pero te quiero decir que cuando un periodista, Pedro Piqueras, por poner un nombre, o Susana Griso, o Ana Rosa Quintana, te hace una pregunta, luego te dice, por cierto, quiero hablar un momento luego a solas contigo. Y entonces si quieren hablar con el psicólogo y decir, oye, por cierto, yo estoy viviendo, o en mi familia aparece, o cómo traslado yo esta noticia.
porque ellos también tienen muchas dudas de si generan más pánico en la población o si lo que ha pasado es que los jóvenes no se han creído vulnerables o, bueno, o no se ha emitido mensajes desde ellos. Pero entonces hay quien llega y dice, que lo diga un youtuber. Bueno, pero ¿hasta qué punto eso tiene que ser? Yo lo que sí me parece preocupante, quiero aprovechar este momento, es que vas a algunos sitios y ves a alguien que te dice, acabo de sacar un libro de depresión. Y dices, bueno, ¿y usted qué ha estudiado? Y dice, no, yo es que fui depresivo. Y eso le capacita a usted. Es decir, que como yo he tenido 2 infartos de miocardio, soy un cardiólogo. Claro, te mira con mala cara, pero quiere decir, una cosa, Paco Santolaya, que tenemos que hacer es perseguir tanta persona que se cree capacitada cuando no lo es. Yo creo que ahí tenemos mucha labor que realizar. Pero bueno, yo creo que los periodistas en esto han intentado tener un equilibrio. Bueno, ahora estamos en otra lucha de políticas. Al final volvemos a nuestros pequeños sistemas de frontera, con cierto paletismo, más allá de realidades y más allá de pensar en la humanidad para las siguientes generaciones. Por cierto, que gastamos con mucha alegría dinero que ya pagarán nuestros nietos. Esto es otro tema ético a plantear, sin duda, sí. Gracias, Javier. Bueno, y como ya nos pasamos bastante de tiempo, si os parece una última pregunta, aunque hay varias y varios comentarios. ¿Qué puede tener de positivo esta pandemia a futuro en nuestras relaciones personales? Yo creo que es evidente que la tristeza que nos está haciendo sentir quizás nos esté haciendo darnos cuenta que hemos perdido cosas y nos ayude a valorar esas cosas que hemos perdido, como la compañía de nuestros seres queridos, o como a veces el poder tener libertad para hacer cosas, o el aprovechar el tiempo que tenemos porque no sabemos pues, lo que vamos a poder disfrutar de la gente, el apreciar nuestro trabajo, el vernos también fortalecidos en una gran cantidad de recursos como estas tecnologías que estamos ahora y que podríamos utilizar para hacer eso que estamos diciendo, ¿no? de ayudar a toda la población a fortalecerse a través de sistemas muy eficientes. Yo creo que el perder cosas te hace estar triste, te hace reflexionar y te hace valorar cosas. Creo que eso podría ser una de las cosas que sacáramos de esta pandemia. La necesidad también de reinventarnos en la metodología, en las tecnologías. Creo que puede impulsar la psicología, que es algo que creo que hacía falta. Estamos un poco anclados y quizás nos sirva para hacer un boom en cuanto a los desarrollos tecnológicos de cómo utilizar los principios de la psicología. Realmente creo que puede tener muchas cosas positivas y desde luego que, como estábamos diciendo, le llegue a la sociedad el conocimiento de la psicología, porque el problema es que ni los políticos, ni los periodistas, ni la sociedad cuenta con nosotros porque no saben que tenemos esos conocimientos, ¿no? Y quizá también tendríamos que hacer un poco de autocrítica porque tampoco a lo mejor todos los psicólogos de alguna manera saben tampoco todo lo que podemos aportar, todos tenemos como nuestro mundillo y en ese sentido lo que decía antes nuestro presidente también, ¿no? Hay que tener una visión de todo el conjunto de conocimientos de la psicología, aunque luego uno se especialice, para también poder vender lo que hacen otros, lo que otros saben, y siempre que hablemos, potenciar. Quizá esto también es esto que está pasando también potencia mucho el pensamiento científico, que creo que es otra de las cosas que debería ser un paso adelante en esta. Vamos, se me ocurren miles de cosas positivas, la verdad. No sé si... De hecho, Araceli, yo creo que la psicología ha evolucionado siempre que ha habido grandes conflictos, conflictos armados. O sea, siempre que la humanidad está en peligro realmente, la psicología avanza, ¿no? La ciencia en general y la psicología también. Yo creo que ahora la responsabilidad es hacia dónde avanza. En un sentido positivo, mayor humanización, mayor cercanía, mayor reconocimiento de la realidad de nuestra especie, o en un sentido más negativo, ¿no? Hacia la destrucción. Déjame añadir solo una cosa que me llamó la atención en las cosas que he tenido que leer para poder preparar esto, y era referido a una cuestión de la situación mental de los niños y el problema de los niños y el confinamiento. Y entonces de pronto alguien dice, y hay una serie de padres que me han dicho que por primera vez se han encontrado mucho más cerca de sus hijos al encontrarse forzados al confinamiento. Con lo cual, decía el autor, no todas las cosas son malas en estas situaciones. Eso
pasa para los en eso, niños. pasa con los niños y pasa con muchas de las relaciones familiares, y está pasando con algunos señores que han aprovechado el confinamiento para escribir un libro, para hacer una novela, para empezar a pensar. Quiero decir, es la posibilidad de incrementar las propias dimensiones de la personalidad de cada uno, haciendo frente a una situación tremendamente dura. Nada más. Gracias. Yo creo que tenemos un reto muy bonito desde la psicología y desde otras ciencias para hacer un estudio longitudinal. En cuanto a los niños, como decía Elio, bueno, ellos se angustian menos por el futuro, se preocupan menos por el pasado, pero habrá que hacer un estudio longitudinal porque los niños de 4 años dicen, me pongo la mascarilla. Es decir, dan por hecho como algo natural lo que para nosotros era impensable hace poco más de un año. Y luego lo que yo sí creo es que nos ha quedado en el acervo de cada uno un interrogante, una inseguridad. Esto es como cuando vas conduciendo tu coche y te falla. Pero luego arranca y bueno, vas caminando pero dices, ay, 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 y vas como muy con la alerta puesta. Bueno, yo creo que el ser humano tiende a saber maquillar el pasado, a ver lo positivo, a encontrar otras características, pero nos sorprenderemos como especie. Hemos llegado hasta aquí y esperemos que continúe y que sepamos aprender. Creo que hemos aprendido mucho, que la ciencia también está demostrando mucho y que también hay ayuda internacional, que el mundo se ha dado cuenta que somos uno. No es poco darse cuenta de eso, sí. Pues lamentablemente ya nos hemos pasado mucho de tiempo, no queda tiempo para más. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras intervenciones y vuestras aportaciones, y gracias a los que han asistido a esta sesión pública de la Academia. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Adiós.